Muy bien, hermanos, vamos a entonces ahora sí entrar a la lección, ¿no? Ahí está, hermanos, la lección de escuela sabática. Hoy día es lunes 12 de junio, lunes 12 de junio. Estamos en la lección número 12 de este segundo trimestre de este año 2023. Así que, hermanos, veamos ahora el título de la lección para hoy día. ¿Alguien puede confirmar, hermanos, lo que ve en la pantalla? ¿Cuál es La el título? apostasía. La apostasía, hermanos. Bueno, entonces ahora tenemos que saber qué cosa es apostasía, hermanos. A ver, participen, vean el diccionario. ¿Qué dice allí en el diccionario? ¿Qué cosa es apostasía? Vamos a estudiar entonces acerca de la apostasía. A ver, hermanos, ayuden, miren el diccionario ahí en vuestro internet. Ahí pongan en Google, ¿no? Debe ser Apostasía. apartarse. A ver, hermano, ¿puedes repetir? Apartarse. Muy bien, apartarse, ¿no? Apartarse, en este caso sería apartarse de Dios, no de la palabra de Dios. Muy bien, si hay algo más que alguien quiere decir, pues prenda su Renegar, micro. Sí, hermano. renegar lo aprendido sobre la palabra del Señor. Ajá, muy bien, renegar, ¿no? Contra aquello que ha aprendido, o sea, reniega, o sea, que se separa, pues, ¿no? De aquello que ha aprendido, ¿no? Lo deja de lado, ¿no? Apartarse de los principios de Dios, Muy bíblicamente. bien, ahí apartarse de Entonces, los principios de Dios, hermanos. Así es. Entonces ahí está, lo que es apostasía, hermanos, apostasía. Entonces, hermanos, vamos a ver, siempre cojo algunas figuras del Internet, hermanos, son figuras que están en el Internet. No hay hermanos o personas, no sé si son de nuestra iglesia o no son de nuestro grupo, pero las personas ponen pues figuras, hacen figuras y ponen al internet para que uno pueda observarlo, verlo. Tal vez de esa manera ellos también están predicando. Yo aprovecho eso, agarro a esas figuras convenientes para motivarnos, ¿no? En la lección de hoy día, que trata acerca de la apostasía. Entonces recordemos que apostasía es apartarse, digamos, ¿no? De repente uno pertenecía a una institución religiosa y se aparta pues de esa institución religiosa, está apostatando, ¿no? De esa institución religiosa, ¿no? Bueno, más que Hermano, todo, sí, hermano. tal vez se puede decir apostasía universal y apostasía interna, o sea, se referiría a la iglesia adventista. Ya conocen y de ahí salen, ¿no? O se retiran por algún motivo. Pero apostasía universal sería el campo, como dice el cuerno, la bestia o inicuo, ese es lo mismo, ¿no es cierto? Solamente cambia palabras nomás, o nombres nada más. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso. Pero en forma general es apartarse, ¿no es cierto? Digamos, pertenecemos a una familia y renegamos, pues con nuestra familia, decimos, me voy de esta familia, no me comprendo con ustedes, así que me voy. Ya no soy parte de vuestra familia. Entonces, apostata de la familia se está retirando. O de cualquier institución uno también puede retirarse, ¿no? Y decir ya, bueno, en general, ¿no? El significado de apostasía. Pero nosotros, como estamos estudiando las profecías, como dice Celso, no vamos a ver, ¿no? Cómo es que en este conflicto entre el bien y el mal, hermanos, pues la iglesia es simbolizada con una mujer, ¿no? Con una mujer. Y la mujer de Apocalipsis 12, pues una mujer vestida de blanco, ¿no? Que está iluminando, ¿no? Con la luz del sol, dice, está parada sobre la luna, corona de 12 estrellas, está por dar a luz, bueno,
simboliza pues la iglesia cristiana, ¿no? Pura, fiel. Pero por otro lado, en Apocalipsis 17 y así, ¿no, hermanos? Ahí aparece, ¿no? Y como también estamos estudiando, ¿no? Ahí en Apocalipsis 13, ¿no? 14 y así. Hay una mujer que está sentada sobre una bestia y esa mujer es por la iglesia, pero en este caso ya su vestido es de color rojo, ¿no? Y hay una copa que tiene, ¿no? Y dice ahí, el vino que tiene ahí es el vino de su fornicación, de sus abominaciones, o sea que es la iglesia cristiana, pero que se separa de Dios, apostata, ¿no? Se separa de Dios, ¿no? Apostata de Dios. Entonces, estamos estudiando de ese tema, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia acerca de este asunto, hermanos? Y para nuestros días, ¿no? ¿En qué momentos ya estamos viviendo, hermanos? Vamos a ver acerca de ello. Pues hay un conflicto entonces, y en este conflicto vemos que la misma iglesia cristiana, ¿cómo es que apostata? ¿Cómo es que apostata, no? ¿No será que nosotros también estamos ahí en esta iglesia representada por esta mujer? Llamada también la Babilonia la Grande, madre de las rameras. Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Entonces uno tiene que reflexionar y pensar, ¿no? Pero ¿dónde está pues esa apostasía de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces las figuras, hermanos, ahí están. En esta mañana vamos a estudiar, pues, ¿no? Acerca de un cuerno pequeño que habla Daniel capítulo 7 y ahí en el versículo 8, ahí está, hermanos, habla de una bestia, ¿no? Que tiene 7 cabezas, que tiene, bueno, en este caso, la bestia está hablando, ¿no? Acerca de que tiene 10 cuernos, ¿no? Y si ustedes van viendo, hermanos, en el dibujo, ahí en el dibujo, hermanos, hay un cuerno pequeño que sale y no sé si se van dando cuenta que hay 3 cuernos de esos 10 que van saliendo, ¿no? A ver, alguien puede leer ahí también, si logran ver en la pantalla el texto bíblico, pueden ver, hermanos, ahí Apocalipsis 7, versículo 8. A ver si pueden ver, hermanos, ahí. Es importante, ¿no? Que está hablando de un símbolo, ¿no es cierto? Eh, Prácticamente acá el símbolo es la bestia que está allí, que tiene 10 cuernos y 3 son derribados y sale pues de ahí un cuerno pequeño. ¿Y quién es ese cuerno pequeño, no? Porque tal vez sería bueno ver, ¿no? La Biblia, ¿no? El capítulo 7 de Daniel, para ver en su contexto, hermanos, ¿no? A ver, lean, hermanos, ahí Iba está. a leer, hermano. Lea, bueno, no Se sé atacó. si lo, lo he sacado. A ver, ya, ese es Apocalipsis, no, Daniel, ¿no es cierto? Voy a ponerlo otra vez. Daniel, estamos con Daniel capítulo 7 y el versículo era 8, ¿no es cierto? Aquí estoy entrando a la Biblia, ¿no? A la Biblia, ahí está. Era Daniel 7 y 8. Aquí está, hermano. Así que, hermano, si no sé si logras ver, hermano, ahí, lo voy a pintar acá, ¿no? Para que se vea esto. Ya, listo. Ahí está, hermano. Puedes leer ahí lo que dice la Biblia. A ver. Ahí dice lo siguiente. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él. Fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Amén, amén, amén. Esa es la palabra de Dios, hermanos. O sea que Daniel, hermanos, el profeta Daniel, Dios le concede ver, ¿no? Que él
parece que estaba ahí en el primer año, ¿no? Del reinado de Belsasar, rey de Babilonia. ¿No recuerdan que había otro rey, no? Era Nabucodonosor. Ya casi al final de este reino de Babilonia aparece este Belsasar, ¿no? En ese tiempo él estaba pues seguramente en su cama, Daniel, y Dios le muestra pues, ¿no? Las visiones. Ve el mar que está ahí en movimiento. Ustedes se imaginan el mar, las olas, los vientos que soplan por acá y por allá. Eso es un simbolismo, ¿no? De cómo la gente, la humanidad se mueve con sus intereses económicos, políticos, sociales y todo ello, ¿no? Y entonces en lo que ve, hermanos, que surge, ¿no? De ahí del mar, cuatro bestias, ¿no? Cuatro bestias, ¿no? Una bestia que sale, ¿no? Del mar, ¿no? Y pues es una bestia, es un león, hermanos, un león, y que tiene alas. Y después se pone de pies el león, hermanos, y después va a tener un corazón, dice, ¿no? Entonces, ¿a quién representa, hermanos? Nosotros vamos indicando el significado, porque también lo menciona la Biblia en otras partes, a Babilonia, pues, ¿no? Y después eran cuatro bestias, ¿no? Y la segunda bestia, un oso, ¿no? Un oso que está levantado un hombro que el otro, ¿no? Y tres costillas en su boca. ¿Y qué? ¿Quién es este reino, hermanos? Es los medos y los persas, ¿no? Medo-Persia, el siguiente reino que aparece, el imperio que aparece, ¿no? Como que desapareciera Babilonia y entra a gobernar en el mundo, los medos y los persas. Está mostrando a Daniel todo esto, claro, nosotros ya entendemos y estamos dando incluso el significado. La tercera bestia, ¿qué cosa ve? La tercera bestia que ve, pues es un Leopardo. leopardo, ¿no? Y no sé si ahí está viéndose con cuatro cabezas, ¿no? Está representando Grecia, Grecia. a Grecia, ¿no? Y pues no recuerdo bien, pero me gustaría a mí, hermanos, mire, para poder Dar la visualizar, imagen. en este caso, o si yo entrara, bueno, quisiera yo visualizar esto, porque hay dibujos, hermanos, en el internet para que se pueda entender. Me gustaría entrar a esa parte. A ver, no está aquí. No sé. Voy a ver si se visualiza o no se visualiza. A ver, aquí está. Tampoco. Vamos a ver, aquí es este. Un momentito. Eh, y yo entro aquí al internet, creo que ustedes también lo están viendo, hermanos, y en Google ahí le pongo nada más, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Voy a poner acá cuatro bestias, ¿no? Para entender, cuatro bestias, digamos. Bestias Apocalipsis. eh, de Apocalipsis, ¿no? Ah, De Apocalipsis, 7 le voy a poner así, de Apocalipsis. Entonces entro allí, ya pues quiero ver, no le he puesto imagen, voy a poner acá imagen, a ver, ahí está, imágenes mm. aquí. Entonces ahí aparecen, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Para poder entender, tal vez, ¿no? De mejor manera. Ahí está varios dibujos, ¿no? Y Este tercero agrandaría, es el tercero del primero. ya, muy bien. Pero hay otro que me parece que Más de repente, explícito. hermanos, miren acá, yo estoy aquí, bueno, chiqui, está muy pequeñito pero ya, me parece que este es un poquito adecuado. O si no, pues otro. A ver, ¿cuál me decía nuestro hermano Raúl, ¿no? Ahí está. A ver, alguien que... Este puede ser, ¿no? Este creo que es el... Ya, Mm. ¿no? Ahí está, hermanos. Entonces, ¿qué hago? Entonces, hermanos, yo pues esto lo recorto, ¿no? Aquí hay una opción donde se buscara, estoy presionando. Entro a la opción o no, aquí recortar, ¿no? Recortar, aquí dice herramienta de recorte, entro allí, ¿no? Entonces, ya está, y aparece ahí otra vez, me dice, ya quiero un recorte nuevo entro, y entonces ahí no presiono aquí los recortes, y ya esto quiero, ¿no? Poner ahí a mi presentación. Y entonces ahí lo copio, ahí dice copiar, ¿no? Bueno, hay dos hojitas,
Y pues eso no lo quiero grabar, ¿no? No lo voy a grabar, pero ya. Salgo de allí y regreso a Word, ¿no? Entro al Word y ahí está donde estamos estudiando, hermanos, ¿no? Entonces aquí estaba, entonces eh, ahí lo pego, ¿no? Ahí lo pego, entonces esto voy a pegar, dice, ¿no? Pegar lo que es acá, ¿no? Y ahí está, hermanos, ya está ahí, la figura, ¿no? Ah, Hermanos, ahí está, ¿no? Lo que estábamos hablando, lo que vio Daniel, ¿no? En el capítulo 7 está hablando de todo ello. Ahí está el león, hermanos, ahí está el león, ¿no? El león eh, con dos alas, luego se pone de pie y dice que luego va a tener un corazón de hombre, bueno. Luego viene pues de Babilonia, bueno, viene Medo Persia, representado por oso, tres costillas en su boca, levantado un hombro que el otro, ¿no? Y después viene pues ahí, ¿no? El leopardo, cuatro cabezas, cuatro alas. Bueno, su primer, en este imperio de Grecia, el primer rey era pues Alejandro, ¿no? Magno, joven, ¿no? Él conquista el mundo entero, pues, ¿no? Venciendo a los medios y los persas. Muere a los más o menos 33 años, algo así, por alcohólico, ¿no? Y entra pues a reinar sus cuatro generales, de ahí las cuatro cabezas, las cuatro alas, pues, las alas significa que vence, pues, no rápidamente. Y la cuarta bestia, ahí está, hermanos, ahí está la cuarta bestia, ¿no? No sé si logran ver, hermanos, la cuarta bestia, ahí está, la ah, cuarta, está, tiene sus 10 cuernos ahí, pues aquí, y tres cuernos son derribados, hermanos, y entonces en su lugar de esos tres cuernos sale un cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño crece, pues, ¿no? Grande, no sé qué color le puedo poner acá, no sé si es este color para ilustrarlo. Ahí está el cuerno pequeño, mira, no sé si logran ver, ahí Se ve bien, estoy, hermano, blanquito. ahí está, ahí está. Ese es el cuerno. Tiene boca ahí, ¿ah? Tiene boca. La Biblia dice tiene boca y también aquí sus ojitos lo poner. Y habla blasfemias, pues, ¿no? O sea, de esos 10 reinos, de esta bestia última, indescriptible, ¿no? Entonces, eh, derriba pues tres cuernos. Recuerden que Europa se dividió, pues, ¿no? O sea, el mundo conocido desde tiempo, pues, ha dividido en 10 reinos, ¿no? Y tres son derribados, de ahí sale pues este cuerno pequeño. ¿Y quién es ese cuerno pequeño? Pues hermanos, que la Biblia habla bastante, y está hablando Daniel, ¿no? Eh, entonces, hermanos, aquí estábamos viendo en la Biblia, dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Hermanos, esta bestia, ¿no? Indescriptible está representando pues a Roma, ¿no? En su primera fase es Roma, Roma pagana, pues no religiosa, sino simplemente pagana, que no conocían a Dios. Pero es un instrumento, todos estos imperios son instrumentos, pues, Satanás, que siempre a la iglesia, al pueblo de Dios lo ha perseguido. El diablo utiliza, pues, no, a lo largo de la historia siempre está utilizando los poderes en este mundo. Y en esa parte es Roma, ¿no? Roma pagana. Y después aparece, pues, el cuerno pequeño y ya es Roma papal, ¿no? Eso es lo que identifica, ¿no? De esa manera. Pero acá voy a leer un poquito antes, dice ahí, por ejemplo, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. ¿Recuerdan la estatua también que soñó Nabucodonosor? Cabeza de oro, pecho de plata, vientre, muslos de bronce y las piernas eran de hierro, pues, ¿no? Y el pie era de hierro en parte y barro cocido. Entonces la estatua también, hermanos, pues representa cabeza de oro, Babilonia, pecho de plata, Medo-Persia, vientre, muslos de bronce, es Grecia. Y las piernas de hierro, hermanos, pues es Roma, pues Roma, ¿no?
Y pues estamos viviendo ese tiempo, pues los pies ya estamos, ¿no? Que en parte es barro y en parte es hierro. Hermanos, eso también se compara con esas cuatro bestias, hermanos, ¿no? Y pues esto de lo que dice acá hierro, acá dice, ¿no? Esta última bestia, la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, hermanos. El hierro, ¿no? El hierro es lo que usaban los romanos, ¿no? Para conquistar a la gente, ¿no? Devoraba y desmenuzaba, pues. Las obras hollaba con sus pies, una descripción clara de lo que hacían los romanos, ¿no? Como destruían completamente, ¿no? A todo lugar, ¿no? Que conquistaba. Y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba, dice los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía, ¿no? Y uno se pregunta, ¿quién es este cuerno pequeño, no? Entonces, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, hermanos, y una boca que hablaba grandes cosas o blasfemias, pues dicen otras versiones. Entonces, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y sentó. Bueno, entonces describe ahí, ¿no? El juicio que también hemos estudiado, ¿no? Se hace juicio a todo, ¿no? Prácticamente a través de esos cuatro bestias se describe pues toda la historia, ¿no? En este caso, de este mundo desde Babilonia, ¿no? Hasta nuestros días, hasta el final, hasta que venga el Señor Jesucristo, ¿no? Y acá ya se está dando el juicio, ¿no? Eh, y bueno, y ahí continúa, ¿no? Y pues Daniel estaba preocupado, pues no decía, pero ¿qué significa todo eso? Como que no entendía, ¿no? Como no entendía. Entonces, ahí la interpretación, por ejemplo, dice acá en el 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombra. Me acerqué a uno de los que asistían, dicen las visiones, ¿no? Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Ahí está, hermanos. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Estamos a puertas de eso, hermanos, ¿no? Ya pues desde ya el Señor Jesucristo cuando se presenta ante su Padre, ¿no? Eso habíamos estudiado ya, ¿no? La profecía de los 2300 tardes y mañanas es ahí donde empieza el juicio, el tiempo del fin, ya hermanos, en 1844. Entonces después dice, recibirán el reino los santos del Altísimo, hermanos. Ya pues ahora el Señor Jesús, en la última batalla ya destruye completamente Satanás y nosotros que estamos aliados con el Señor Jesucristo somos de parte de Él, entonces dice ahí, se posesionarán, ¿no? Del reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Vamos a vivir eternamente, hermanos. Viene el Señor para llevarnos en primer lugar allá al cielo, a la nueva Jerusalén. De ahí esta tierra será renovada y viviremos por la eternidad siempre con el Señor. Bueno, ahí dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, hermanos. Mira, él quería saber qué significa esta cuarta bestia, a quién representan, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Pues nosotros ya sabemos que es Roma pagana, pues, ¿no? Asimismo dice acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza. Y del otro, mírenlo, la preocupación de él era saber, y ese cuerno pequeño, ¿a quién representa? ¿No? Y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, o sea, blasfemias, ¿no? Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Miren, ya hay datos ahí para saber quién es ese cuerno pequeño que crece, hace guerra a Hermano, los santos, a los fieles y los vence, ¿no? Sí, hermano. nosotros, claro, tenemos fe lo que está escrito, ¿no? Pero en sí, literalmente no está escrito en la palabra de Dios que estos son los poderes, ¿no? O sea, dice poder, pero no dice el nombre, ¿no? Esto es Medio Persia, Grecia, Roma, no dice en la Biblia, entonces es el problemita de que nosotros podemos, ¿no? Cuando yo quiero, no, pero ahí no dice pues, en la Biblia. Lo que tú me dices, hay que creer lo que dice la Biblia. Pero yo no creo esto porque no dice en la Biblia.
Eso es más o menos, ¿no? La respuesta de los que recién han empezado, recién van a leer la palabra de Dios, hermano, ¿no? Entonces, de repente, alguna sugerencia Muy podría bien, ser, ¿no? Hermano, justo. ahí está el hermano Marcelino para darte respuesta, ¿no? A ver, hermanos, responde aquí a nuestro Hermano hermano. Raúl, sería bueno que lea muy bien, por ejemplo, Daniel, capítulo 6, 7, 8, los tres capítulos, allí habla, Daniel recibe la instrucción de que la primera bestia que viste esto es Babilonia, la segunda bestia viene a ser Grecia, perdón, Medo Medo Persa, Persa. y así nombre por nombre va descifrando. Cuando estés, no lo encuentras, ¿no es cierto?, en tu Biblia, es porque no lo has leído. Pero Si no lo has hay leído, Roma, entonces no no hay habría esta Roma. pregunta. Roma no aparece en la Biblia, ¿sí o no, hermano? O en Ya, alguna parte que no lo he leído. ya, no, sí, pero habla acerca de Babilonia, o por nombre, no literal, dice, este es Babilonia, este es Medo Persa, este es Grecia, o Quisiera, sea, con años de anticipación, ¿no? quisiera culminar Habla de, y, eh, y entonces, y de Roma, ahí están las características, justamente por eso estaba aquí viendo esto, ¿no? Para ver las características, ¿no? Estoy apagando micros, hermanitos, cuando participan lo prenden nomás, no, no es que, bueno, aquí, entonces, hermanos, mira, eso es lo que tú dices, hermanos, es una preocupación, pues, hermano, Raúl. O sea, tú quieres saber, pero ¿por qué decimos que la cuarta bestia es Roma? Porque después de Grecia, hermano, ¿qué viene? Pues históricamente, no hay otro imperio, sino justamente los romanos. Y ahí están las características. Por ejemplo, acá, mira, aquí leo, ¿no? Dice, y hablará, mira, ahí está, esta cuarta bestia, mira, hablará, o este cuerno pequeño, ¿no? Y hablará, dice, mira, está hablando, desde el 24, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, la división de Europa, ¿no? Eso históricamente uno sabe, ¿no? Los ostrogodos, visigodos, lombardos, anglosajones, o sea, ahí son los países que hay, pues, ¿no? España, Inglaterra, Italia, con esos nombres están, ¿no? En 10 se dividió, ¿no? Entonces, es la historia, ¿no? Entonces, derriba pues a 3 reinos. ¿Quién es el que derriba a 3 reinos, hermanos? Entonces tú identificas ¿a quién está señalando? ¿Quién venció a esos 3 reinos? Ese es el cuerno pequeño, pero ¿quién es el que venció? Pues entonces ahí te vas a dar cuenta, este es Roma papal, porque es el que venció, pues a 3 de ellos, los derribó a 3. Y ahí surge, pues, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, dice el cuerno pequeño, ¿no? De los diferentes los primeros, y a 3 reyes derribará, dice. Entonces, mira, para que entiendas quién es ese reino, entonces hay datos, ¿no? Y hablará, dice, palabras contra el Altísimo. A lo largo de este trimestre hemos estado estudiando, ¿no? ¿Cuáles son esas palabras contra el Altísimo, ¿no? ¿No? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Estamos viendo la Edad Media, qué cosa se ha hecho, ¿no? Con los cristianos, ¿no? Con los que estudiaban la Biblia, eran quemados, ¿no? Así en las hogueras. Hay la Santa Inquisición y todo, ¿no? Entonces, estamos Hermano hablando, justo, sí, hermana, hermano, buenos días, hermanos, buenos bueno, días. buen día, hermano. El hermanito preguntaba cómo hacerles entender. Hermano, justo una pregunta. Usted cuando ve esto de los cuernos y de cada uno de los países, usted lo entiende perfectamente, ¿verdad? Y usted Yo, conoce de historia universal. no tanto, hermana. Yo conozco lo básico y Lo también voy básico, aprendiendo, sí, lo básico, lo básico. claro. En resumen, le cuento, las personas que no entienden es porque no conocen. O sea, lo primero que hay que hacer es hablarles de la historia universal, ¿no? A través del tiempo. No muy profundo, es lo básico, los nombres. Una vez que ya se dan cuenta de cómo ha ido la historia desde la cabeza de la estatua esta del sueño de Daniel hasta la actualidad, y luego de haberles dado la historia,
y empieza a hablar de la estatua. Y les fascina, o sea, sin decir que es el sueño de Daniel. La estatua, miren, esta estatua estuvo en un sueño, ¿no? Premonitorio. Y empieza, como ya les ha dado los nombres, la historia, lo que ha sucedido en la vida real, lo compara con la estatua y encaja perfecto. Y luego entra la Biblia y se quedan sorprendidos, ¿no? O sea, en ese orden es que se puede hacer entender a las personas. Eso, hermano, gracias. qué bien, hermano. Gracias, Hermano. hermana. Está muy bien, ¿no? La estrategia, sí, así deberíamos predicar. En este caso, hermanos, como nosotros estamos leyendo nuestra lección de escuela sabática, estamos metiéndonos un poquito ya al grano, ¿no? Al fondo, pero sí cuando predicamos a gente que no conoce, entonces sí tenemos que hablar de esa manera, ¿no? Pero bienvenida a Claro, vuestras preguntas, porque hermanos, y esto nos para puede haber en la nosotros sala. es una preparación, ¿no? No es Ah, ya para conocer o para saber, sino ah. es una preparación para nosotros, a la cual tenemos la mejor estrategia, ¿no? Utilizar o aplicar en nuestro momento de repartir la palabra, hermano. Así es, pero gracias por vuestra participación. Pero también, claro, en esta sala a veces hay invitados que de repente tienen preguntas, no lo están haciendo, pero gracias por tu pregunta, Raúl, que aclara a ellos, ¿no? Y gracias, hermana, también para indicarnos, ¿no? Que sería bueno. Sí, por eso pongo algunas figuras así para poder entender también, ¿no? Para poder entender. Por el tiempo trato de ir al grano ya de frente, ¿no? Y Hermano, pues, sí, perdón. hermano. Está bien la ilustración gráfica, hermano, a través de las figuras, pero hay que graficar en la pizarra y rápido cualquier persona entiende, hermano. La semana pasada yo he visitado a un vecino que es guardia y entonces él no, nada, paraba, burlándose de mí, ¿no es cierto? Entonces yo lo he visitado, ya voy con mis hojas blancas y mi plumón, todo. Entonces le grafico, le hago la comparación, capítulo 2 Daniel y 7 los cuatro bestias. Entonces, Mm, calladito, no me entiendes, mm. casi se arrodilla ahí delante, hermano. Muy Entonces, bien, esa es la forma de claro. entenderlo, comprenderlo, y leer el conflicto, los siglos, ahí está la explicación, hermano. Gracias. Muy bien, muy bien. Hermanos, como decía Raúl, la Biblia precisamente no sé en qué parte puede estar diciendo Roma, no creo que diga, no sé, pero si alguien lo encuentra, pues puede compartir. Pero lo que sí es que está identificando a este imperio romano en sus fases, ¿no? Pagana y también religiosa. El cuerno pequeño Hermano, está hablando justo, de la parte religiosa y entonces, hermano, hermanos, justo. pues sí, hermano Waiki. A esa partecita quisiera recordarles. En Daniel 9:27 creo que es, ¿no? Cuando dice el Mesías será cortado, ahí dice pues y en esos días vendrá un reino, y no por sí, sino porque, y él es el que lo va a matar. Ahí se está refiriéndose justamente a Roma. Si leemos Daniel 9:27 creo que sí. Voy a chequear la Biblia. Eh, Ahí se refiere a Roma, ¿no? Y él fue pueblo de un príncipe, dice. A ver si me ayudan a buscar. Daniel 9:27. Busquemos, hermanos. A ver, Daniel 9:27, ¿no? nueve Ajá. veintisiete aquí a ver, O voy a 29 ver. también. 27, primero 27. Ya. Ahí, hermanos, dice, ahí está, pues. Ahí está en la pantalla, hermano. A ver. Daniel, Ahí está. Y por otras semanas confirmar el pacto de muchos y a la mitad de la semana de sacrificios. Hasta que venga el 20 más abajo. El, no, y ahí termina el 27. Ujú. cuando es pero por ahí dice que y vendrá un príncipe que va a tener que matarle. A ese refiriéndose a Roma, pero no lo dice Roma, ¿no?
porque eso está Claro. en futuro. Pero ¿por qué es que Daniel menciona los nombres a partir de Medo y Persia? Porque él estaba viviendo en esos momentos y ya no toca ya Babilonia, porque ya había pasado, ¿no? Cuando estaba con el cordero y el macho cabrío, ¿no es cierto? Y había pasado Babilonia. Entonces estaba hablando en presente, por eso es que menciona, ¿no? De Medo luego viene Grecia, ¿no? Inclusive a Grecia, hermanos, menciona con su nombre a Ciro, que iba a vencer a los medos y persas. Entonces, en la profecía, muchos años antes, ya estaba escrito ya en la Biblia del Antiguo Testamento, ¿no? El nombre de Ciro, ¿no? Y por eso es que cuando él entra y le dicen, ¿no? Tu nombre aquí está escrito, y se queda pues atónito y dice que vas a tener que dejarnos libre a regresar a Jerusalén. Ah, si es así, entonces ya pues esa orden inmediatamente da, ¿no? Que regresen. Por eso Dios establece, ¿no? Esas cosas increíbles de utilizar hasta el nombre de Ciro. Ahí si lo leemos, no me recuerdo si 700 años antes o 300 años antes había sido ya mencionado por el profeta Isaías o Jeremías, ¿no? Entonces, esas cosas hay en cuanto a profecías, ¿no? Que sí menciona algunas veces nombres y algunas veces las características, como dices. En todo caso, hermano Muy bien. Weiki, Roma estaba muy al futuro, ¿no? De esa época. Así como Estaba, la pues, profecía sí, del traidor Judas, que iba, pero no dice Judas va a traicionar, sino dice, ¿no? Que será traicionado. Eso dice, pero no dice el nombre, ¿no? Entonces, muy al futuro eso iba a suceder. Por esa Mm. razón, será, pues, hermano, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que hermanos, por ejemplo, o sea, tenemos que aceptar de que el Señor no, antes incluso de crear este mundo, ya te conocía, Raúl, quién eres tú, sabía de tu nombre, todo. Él podía haber dicho, ¿no? Va a haber un hijo que voy a tener, que es Raúl, que va a predicar mi palabra, o Justo, Marcelino, o Waiki. O sea, el Señor ya conoce, pues, incluso con nombre, o sea, cuántos pelos tú tendrías. Bueno, todo dice la Biblia. O sea, Dios conoce todo, pues todo sabe. Entonces, pero sí no nos dice así, en algunos casos, como la pregunta que hacías, de que cómo es que se está señalando, ¿no? A Roma, ¿no? Esta última bestia, porque continuación, pues, de este imperio de Grecia viene, pues, Roma, ¿no? Y las características le señalan. Caso, por ejemplo, que aquí estoy leyendo, Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, ya del cuerno pequeño, ¿no? Entonces, ¿quién habla? Pues palabras contra el Altísimo, ¿no? Dice ese cuerno pequeño, ¿no? Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quién es el que quebranta a los está, santos del hermano, en el Altísimo? El 26 cuerno había sido, pequeño. perdón que Y le ya, corte. y ya. Y ahí, hermanos, pues muy bien. Entonces, hermanos, dice ahí, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, que hemos estudiado ayer, por ejemplo, no hablamos 3 años y medio, 1260 años. ¿Quién ha gobernado la Edad Media, hermanos? Eso es, entonces ahí están los datos. Ese cuerno pequeño, Hermano ¿quién es? Justo, Ajá, sí, dime, hermano. Eh, el eh, 26 es capítulo 9 de Daniel, versículo ujú. 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿no? Aquí ya habla bien claro del Mesías que va a ser muerto, ¿no? Después de las 62 semanas, o sea, en el 69, ¿no? Mas no por sí, dicen ahí, ¿no? Mas no por sí, o sea, no va a morir de una muerte natural, sino que va a tener que suceder una muerte al propósito, ¿no? Y ahí explica, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese es Roma, ¿no? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién ha destruido la ciudad en el año 70? Es Roma, ¿no es cierto? Y el santuario también. Y su fin será con inundación y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Después recién habla y por otra semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana harás, ya lo Tu hemos micro, hermano. estudiado eso, ¿no? Mira. Entonces, sí, no dice Roma, pero sí dice un príncipe que ha de venir.
Muy bien, entonces son datos que se dan, ¿no? Información, o sea, para detectar a qué reino se está refiriendo, a qué imperio y todo. Hermanos, entonces, aquí estábamos, vamos a ver, sí, aquí estamos. Entonces, hermanos, esta figura, como dicen, no, mientras yo contemplaba, dice los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Entonces, todas las características señala aquí a este cuerno pequeño que también está en este dibujo, hermanos. Mira, estoy aclarando, este cuerno pequeño ha derribado aquí a uno, aquí está, ya, X le estoy poniendo aquí ya, derribado, ¿no? Tres reinos y sale el cuerno pequeño, que va a tener una boca, dice ahí la Biblia, boca, y también ojos, y habla blasfemias, pues hermanos. ¿A quién se está refiriendo? Este va a crecer más grande. Entonces, ¿quién surge pues de Roma? Roma pagana, surge pues Roma papal. Entonces ahí está Roma papal, ¿no? Roma, yo ya lo estoy Yo hago esta pregunta, hermano, justo solamente ah, porque nosotros siempre decimos, o yo digo siempre, hay que creer lo que está escrito, no creas lo que no está escrito. Entonces, ahí no hay momentos que, pero no está escrito por Roma, ¿por qué me hablas de Roma, no? Entonces, ahí, por ah. esa razón, hermano, Claro, nada más. está Sí. bien. No, no, está bien, Raúl. Gracias por tu pregunta, más bien, porque eso ayuda a nuestros hermanos que recién de repente se juntan con nosotros en esta sala. Hermanos, miren, por ejemplo, el Señor Jesucristo no dijo la hora, el día de su segunda venida. Claro, mucha gente quiere saber, ¿no? La hora, el día en que va a venir y van fijando fechas y así es un error gravísimo, ¿no? El estar fijando fechas de la segunda venida, ¿no? Entonces eso desacredita, ¿no? La palabra de Dios ahí, de aquella persona que está ahí fijando fechas, ¿no? Eso está mal, ¿no? Pero sí dice las señales. ¿Qué señales van a suceder cercanos a su venida y ya, ¿no? Entonces, eso recalca. Entonces, uno tiene que estar mirando las señales, las cosas que van a suceder, ¿no? Que están cercanas. Y están sucediendo todas las cosas, prácticamente casi todo ya está sucediendo. Pero no dice la fecha, pues no. Entonces, de igual manera, también para detectar este imperio, este cuerno pequeño, por ejemplo, ¿quién es? Entonces, tenemos que ver, pues, los datos y a quién está señalando, ¿no? Esto es importante. Pero también en este día, hermanos, se hace mención a otro poder, ¿no? En esta lección de hoy día habla de otro poder y por el tiempo yo doy lectura acá, dice, ¿no? Está en Apocalipsis 13, el versículo 1, me parece. Me paré, dice Juan, ¿no? Viendo las visiones, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Miren, acá eh, también hay, si seguimos leyendo, esta bestia tiene las características del cuerpo, es de leopardo, ¿no? Ahí está con sus puntitos, el dibujo, vean, hermanos. Las patitas que están acá, hermanos, las patitas que están acá, estas patitas, son patas de oso, dice, ahí está, aquí sí lo han identificado. La patita es de oso. Recuerden que esto de leopardo señala a Grecia y las patitas de oso se señala a Medo Persia, hermanos. Y la boca de león, hermanos, mira, aquí está la boca de león, boca de león. Este está simbolizando a Babilonia, pues, hermanos. Entonces, esta bestia que aparece con todas esas características de los imperios, ¿no? Anteriores, ¿no? ¿A quién está representando? Tiene 7 cabezas y te da datos. Esas 7 cabezas son 7 montes, te dice, o 7 reyes. Y nadie puede negar los mismos eruditos, ¿no? Traductores de la Biblia, acaso hay me olvidé el nombre, ¿no? Este traductor de la Biblia católico, Monseñor Strambinger, ¿no? Él identifica, y todos, mientras en internet dice, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas? Roma. El Vaticano está ahí, ¿no? Entonces lo señala, ¿no? Y la Biblia misma detecta, ¿no? No lo dice precisamente el nombre, pero todas las señales lo señalan, pues, hermanos. Entonces uno tiene que, al estudiar, decir, ¿pero dónde? ¿A quién está señalando, no? Entonces ahí dice, me paré sobre la arena del mar. Bueno, esta es la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos,
¿Y qué más dice? Y un nombre blasfemo, dice en la cabeza. Bueno, entonces, ¿a quién está representando ahora esta bestia, hermanos? De 7 cabezas, ¿no? 10 cuernos. Son características. Bueno, este es un imperio que el enemigo utiliza, ¿no? Y estamos al mismo Roma, que es el cuerno pequeño que habíamos visto. Esta bestia está señalando con más precisión a este poder, ¿no? Que ha de gobernar en el mundo y está gobernando. Y una de las cabezas después dice que estaba herida y después se recupera. Y estamos en eso, ¿no? De la recuperación, ¿no? Y tendría 42 meses para, pues, vencer, incluso hasta el santuario celestial ataca, ¿no? Y así fue desde el 500, bueno, estos 1260 años que están, ¿no? Desde el 538, no corríjanme hermanos, hasta 1798, ¿no? ¿Cuánto es? 1260 años, ¿no? Que son los 42 meses o 3 años y medio. En las profecías habla, entonces va detectando. Eso estamos estudiando, hermanos. Y aparte, hermanos, en el Nuevo Testamento, hermanos, habla de un personaje, porque dice, la segunda venida del Señor Jesucristo en su tiempo del apóstol Pablo, y todo, no se dejen engañar. La segunda venida del Señor Jesús va a venir, sí, pero primero va a aparecer el hombre de pecado, el inicuo, ¿no? Y así, una serie que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, hermanos. Eso dice ahí, ¿no? En Tesalonicenses. Y miren, hermanos, acá he tomado del internet, ¿no? Esta figura, y ustedes pueden ver acá quién está sentado allí. Y miren, hermanos, aquí, miren, aquí hay un querubín. Claro, una estatua está ahí de un querubín. Ya, aquí está un querubín. Y aquí está otro querubín, hermanos. Ahí está otro querubín. Y en Isaías 37, 16, ahí dice la palabra del Señor, que Dios de Israel, el Dios de Israel, Jehová, Yahvé, ¿no? Nuestro Dios, que mora entre los querubines. En el santuario terrenal también el arca de pacto, donde estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios, ahí encima en la tapa, ¿no? El propiciatorio. Habían pues 2 querubines hechos de oro también. Y ahí se presentaba Dios, la Shekinah. Pero miren ustedes, esto es una foto, hermanos, es una foto. ¿Quién está sentado allí, hermanos? Ahí está, el Papa. Y todo Papa siempre se ha sentado así, entre 2 querubines, porque ellos creen que el Papa pues es Dios. Por eso es el que se da el lujo de quitar la vida a cualquiera. A mí me dirían que soy un hereje y que merece ser quemado. En el tiempo de la Edad Media ya me hubiesen quemado, pues en la hoguera, ¿no? Pero ahora, como su herida recién se está recuperando, ya va a llegar un momento en que sí, otra vez va a actuar a través de la imagen de la bestia, ¿no? Y va a querer matar así a todos, diestra y Hermano siniestra. Justo, Sí, hermano. hola, hola, Sí, hermano, te escuchamos. aló. A ver, hermano Waiki, no sé si a mí me están escuchando, hermanos. A ver, yo estoy escuchándole a Waiki. Está bien, se escucha, hermano. Guay, que está desconectado, creo. Ya, pero sí le escuchamos. Sí se Bueno, escucha. muy Aquí en bien, Chile muy se bien. escucha. Muy bien, hermanos. Entonces ahí está, hermanos, miren, y vi otra foto que no lo he puesto acá, hermanos, que justamente este último Papa, Francisco, se habrá dado cuenta de todo esto, ¿no? De que realmente esa es la realidad de ellos. Entonces dice que ha cambiado ahora su asiento, lo ha puesto de madera, dice. No, hay una foto ahí en el internet, ¿no? Debe ser una noticia, no creo que alguien se haya inventado, pero no lo puse, ¿no? Porque, pero así dicen, ¿no? Ahí hay una foto así que hace esa diferencia, ¿no? Bueno, pero ahí están las características, hermanos. Entonces, vamos a ver ahora la lección rápidamente. Ahí está. Lee 2 Tesalonicenses 2, 3, 4 y 9 al 12. Dice, ¿qué predice Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Acerca de los últimos días, de nuestros días, hermanos. ¿Qué cosa está predicho? ¿Qué marcas identificadoras le asigna a la bestia el poder del anticristo? Entonces, en este
Segunda Tesalonicenses, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, habla pues del anticristo, que tiene que ver con el cuerno pequeño, con la bestia que estamos estudiando. ¿Será lo mismo? Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia. Dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2:3, dice, nadie os engañe. Hermano, hermano, que nadie nos engañe, pues no. Nadie os engañe en ninguna manera, de ninguna manera, pues que nadie nos engañe. Porque no vendrá, o sea, el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de la venida del Señor Jesucristo vendría la apostasía. O sea, ya sabemos qué es apostasía. O sea, negarlo a Dios, separarse de Dios. Y esto de apostasía, hermanos, en pocas palabras, es separarse de la palabra de Dios, de la verdad que está ahí en la palabra de Dios. Empiezan tradiciones y costumbres, eso se llama apostasía, ¿no? Separarse de hacerle la verdad, contra. hacerle contra, ¿no? Dice, porque no vendrá, o sea, la segunda venida del Señor Jesús, no vendrá, está recalcando eso, ¿no? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ahí está, hermanos, el hombre de pecado. Y el hijo de perdición. O sea, prácticamente está señalando al diablo, ¿no? Que se disfraza, ¿no? De este personaje, ¿no? Y entonces, pues, él es el hombre de pecado, pues el diablo, ¿no? El hijo de perdición, el cual, miren qué dice ahí, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Bueno, ahí está el diablo que busca él, pues, adoración, ¿no? Y lucha contra Dios, ¿no? Tanto que, mire lo que dice, se sienta, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí está, hermanos. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Eso es lo que estamos viendo en la figura. Haciéndose pasar por Dios. Hermanos, ¿quién no le besa la mano al Papa? ¿Quién no se arrodilla delante de los presidentes de los países? Todo el mundo, grandes, chicos. Entonces, y solamente eso de arrodillarse delante de alguien es pues, solamente se debe arrodillar delante de Dios. Ni los ángeles permiten que una persona se arrodille, como Juan quería arrodillarse delante del ángel que le mostraba las visiones, y le dice, levántate, hombre, le dice, yo soy igual que tú, yo soy un siervo de Dios, adora a Dios. En otras palabras, no me adores a mí. Pero este personaje, ¿no? Que estamos viendo acá, que lo señala la Biblia, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por él. Él no dice, levántate, yo soy un hombre como tú. No, él recibe, ¿no? La adoración de la gente, ¿no? Entonces lo señala claramente. En este capítulo 2, hermanos, sería muy bueno que lo lean, 2 Tesalonicenses 2. En el versículo 9 dice, inicuo, inicuo dice, ¿no? Sería bueno que vean el diccionario y me ayuden. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahí está, hermanos. Está hablando de este personaje, ¿no? Que se siente en el templo de Dios. Es inicuo, cuyo advenimiento, o sea, que ha aparecido por obra de Satanás. Ahí está claramente, hermanos, cómo es que el diablo utiliza pues sus instrumentos. Es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Miren, todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. O sea, engaña a los que se van a perder, pues, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y está hablando acá, hermanos, de una característica de las personas en este mundo, que cuando uno no recibe pues este amor de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios para ser salvo, no recibe, como hemos visto, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, o sea, en el Señor Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué pasa con el que no cree? Pues no. Entonces ya ha sido condenado, ya lo hemos leído, creo que la clase anterior, ¿no? ¿Qué pasa con el que no cree? Ya ha sido condenado. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque vino pues la luz, como dice acá, viene, ¿no? El amor de la verdad a través de la palabra del Señor. Pero no quiere, pues quiere vivir en la mentira, ¿no? Vino la luz, pero no quiere la luz, quiere vivir en la oscuridad. No, yo quiero seguir aquí en mis costumbres y así voy a morir, dice mucha gente, ¿no? Entonces,
dice que engaña, pues, ¿no? Justamente, ¿no? Aquí estamos hablando de este inicuo, hombre de pecado que se siente en el templo de Dios, se hace pasar por Dios, engaña, pues, ¿no? Y dirigido por Satanás, ¿no? Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, nosotros tenemos que reflexionar acá, ¿no será que nosotros estamos en esa posición? De que estamos recibiendo el mensaje de Dios, pero no estamos nosotros ajustando nuestra vida a lo que dice, o no estamos entregando completamente a Dios. De repente estamos amando todavía algo, algo que sabemos que es pecado. No, esto, no, que nadie me señale, que nadie me diga, y nos incomodamos cuando la verdad de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, nos puede estar chocando y nos retiramos. No, ya no quiero saber nada con esto, ¿no? No será Pecados escondidos, claro. secretos. Entonces, hermanos, en este capítulo 2 de Tesalónica está hablando de eso. No juzguemos a los demás, porque de repente nosotros estamos en esa misma posición, ¿no? Señalando a otros y nosotros estando en lo mismo también, hermanos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Que nos demos, pues reflexionemos cómo está nuestra vida de nosotros, ¿no? Bueno, todavía dice ahí, por esto Dios les envía un poder engañoso. Cuando uno rechaza la Biblia, rechaza los mandamientos de Dios, dice que Dios envía un poder engañoso. ¿Cómo es eso, no? O sea, como que ya pues nosotros queremos hacer nuestra voluntad, Dios nos deja en libertad. Ya pues hijo, haz lo que tú quieres. Como a Balaam, el profeta de Dios, él quería por intereses materiales ir en contra del pueblo de Dios, maldecir al pueblo de Israel por cuestión de dinero, de riqueza. Entonces, si al Señor, pues no, primeramente le dice, Señor, voy a ir, y le dice Dios, Balaam, no vas a ir porque este pueblo de Israel es bendito. Ya le dijo, pues una vez, como te dice, no robarás, el mandamiento ya está ahí. Pero uno vuelve a preguntar, pero Señor, Balaam pregunta, ¿no? Pero están viniendo otro, más dinero le ofrecen. Señor, voy a ir. Bueno, entonces ahí te dice Dios, ya pues anda, haz lo que quieres hacer, ¿no? Y Balaam se fue pues a maldecir al pueblo de Dios por cuestiones económicas. Pero ya pues estaba sentenciado y ahí es donde, como dice, Dios les envía un poder engañoso. O sea, cuando tú sabes que Dios te dice, me dice a mí, no robarás, y yo voy a decir, pero Señor, yo necesito, esto voy a robar. Pues son gente rica, le voy a robar. No, pues Señor, no le va a afectar en nada. Pero el Señor ya te ha dicho, no robarás. Ya, pues, Dios te dice, haz lo que tú quieres hacer. Te deja en libertad. No te va a impedir Dios, ¿no? Y entonces esa gente que no rechaza la palabra de Dios, lo que dice Dios, sus mandamientos también, podríamos ser nosotros. Entonces, que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Entonces, si uno empieza a creer, pues, mentira, tradiciones, costumbres, en eso empieza a vivir una persona, ¿no? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está la palabra del Señor. Eso es la palabra de Dios, hermanos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No creemos en la verdad ya, pues entonces vas a ser condenado. Tú estás eligiendo, sino que se complacieron en la injusticia, dicen. Bueno, los comentarios de la lección, a ver, rápidamente lo leemos. El apóstol Pablo, hermanos, advierte pues a la comunidad cristiana acerca de una apostasía. Ahí está, hermanos. El apóstol Pablo está advirtiendo, ¿no? Acerca de esa apostasía de la verdad de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, el diablo siempre para actuar, para engañar, tiene que esconder la Biblia. Porque si lee una persona la Biblia, pues no se va a dejar engañar jamás, ¿no? Entonces, tiene que esconder la Biblia. Entonces, la gente que rechaza la verdad de la palabra de Dios, ya pues va a caer en la apostasía. Así es, ¿no es cierto? Entonces, bueno, algunos micros lo voy a apagar. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, hermanos, continuamos. Dice, le preocupan las semillas de apostasía ya presente en la iglesia del Nuevo Testamento. Es decir, que en el tiempo de Pablo,
hermanos, del apóstol Pablo, ya estaban apareciendo estas semillas de apostasía. Se notaba que habían personas o hermanos entraban a la iglesia, pero eran por otras razones, no por servir a Dios, sino de repente porque por otros intereses, ya pues el enemigo ahí los pone. De ahí que hay mucha gente ya así, se mete pues dentro de la iglesia, incluso adventista, ¿no? Para desviar el camino, ¿no? De los que sí, de los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, ¿no? De toda persona. De mí también tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces el hermano está hablando, de repente me está engañando, tiene que ver la Biblia. De todos los pastores, pastor Bullón, del pastor Bor, del pastor, de todos los pastores, ¿no? Que están, hay que comparar lo que están hablando con lo que dice la Biblia. No hay que aceptar por aceptar nada más sus comentarios. Hay muchos pastores no leen, no usan la Biblia, pero tienen su propia opinión, sus comentarios, y todo puede estar desviando a la iglesia. El diablo es lo que quiere hacer eso, ¿no? Pero hermanos, si queremos hacer la voluntad de Dios, entonces Dios no va a permitir que nadie nos engañe, ni el diablo ni nada, porque queremos hacer la voluntad. Pero el que no quiere hacer la voluntad de Dios, ya, de hecho, hermanos, ya está engañado, pues, porque no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es así. Bueno, le preocupan entonces al apóstol Pablo las semillas de apostasía ya presentes en la iglesia del Nuevo Testamento, que prosperarían en los siglos venideros antes de la segunda venida de Cristo, ¿no? Un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios, ¿no? Miren, hermanos, un evangelio falso llegaría a la iglesia y distorsionaría la palabra de Dios, hermanos. Satanás es el que está detrás de esta apostasía, hermanos. Él es el verdadero hombre de pecado, ¿no? Entonces, ¿quién es ese hombre de pecado? Es pues Satanás, hermanos, el diablo, que desea exaltarse, ¿no? Contra todo lo que se llama Dios y se sienta pues en el templo de Dios. El mismo diablo se sienta en el templo de Dios. Pero el gran engañador, hermanos, no se sienta como el querubín, que es pues un ángel hermoso, bello. Era sabio, era inteligente, pero ahora es rebelde, pues no. No obedece a Dios. Está en contra de Dios. Entonces, pero él no se presenta tal como él es. Eso dice, no. Pero el gran engañador obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos, hermanos. O sea, le estoy indicando acá, ¿no? Yo a veces menciono nombres, hermanos, van a disculpar de repente que no debería mencionar nombres así. Entonces, hermanos, podría ser yo, ¿no? Un agente humano, un instrumento del demonio, del diablo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, hermanos, eh, eh, como dice ahí, ¿no? Pero el gran engañador, o sea, el diablo, obra mediante agentes humanos para lograr sus propósitos. Las características, miren, hermanos, identificativas en Daniel y Apocalipsis, revelan que el cuerno pequeño, hermanos, de Daniel 7, que hemos estudiado el cuerno pequeño, la bestia de Apocalipsis 13 y 14, hemos estudiado también, y el inico que estamos leyendo ahora, hermanos, de 2 Tesalonicenses 2, representan la misma entidad, hermanos, la misma entidad. Ahora, el comentario bíblico adventista, ¿no? Lo dice de esta manera, ¿no? Una comparación con la profecía de Daniel acerca del poder blasfemo sucesor de la Roma pagana y con la descripción que hace Juan de la bestia semejante a un leopardo, revela pues muchas similitudes entre las tres descripciones. O sea, hermanos, sus características son similares, o prácticamente son lo mismo, pues el cuerno pequeño, el poder de la bestia y el inicuo que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses. Esto lleva a la conclusión, hermanos, de que Daniel, Pablo y Juan
están hablando del mismo poder, a saber, el papado, hermanos. Ahí está, miren. ¿De quién está hablando? De el papado, hermanos. Ahí está, hermanos. En conclusión, ¿no? Es extremadamente importante recordar que la profecía bíblica está describiendo un sistema religioso que ha comprometido la palabra de Dios, que ha sustituido, hermanos, el evangelio. ¿Por qué? Por las tradiciones humanas, hermanos, lo ha cambiado. Tienen la Biblia de adorno, no en este caso. No va a ser que nosotros también tengamos la Biblia de adorno. Entonces aquí ha sustituido el evangelio por las tradiciones humanas y que se alejó de la verdad bíblica. Hermanos, un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Dios nos ama tanto, hermanos, que quiere que estemos preparados para su segunda venida, ¿no? No caigamos en los engaños. Hermano, Son una... Sí, hermano. buenos Alguien quería. días. Quizás podía acotar en lo que hace rato Sí, estaban hermano. leyendo. Satanás se hace pasar por Cristo, eso, ¿no? En Matinal Maranata, en la fecha 16 de julio, dice, cita también en Lucas 21:8, dice, mirad que no seáis engañados, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, más no halléis en pos de ellos, ¿no? Entonces aquí hace comentario la sierva del Señor, dice que Satanás se va a aparecer disfrazado de ángel de luz, dice, correrá la tierra como un taumaturgo, con bello lenguaje presentará sentimientos sublimes, hablará palabras buenas y ejecutará buenas acciones, ¿no? Satanás aparece antes que ven Jesús, personificará, dice Cristo, pero en un punto habrá una diferencia notable. Satanás apartará a la gente de la ley de Dios, declarará que el día de reposo fue cambiado del séptimo día al primer día de la semana y como Señor del domingo presentará en su día de descanso espurio como prueba de la lealtad a su persona. En la parte final dice, por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndoles pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si es posible, aún a los escogidos. Va a hacer todo tipo de milagros, ¿no? Y el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de los milagros porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará fortaleza y en la señal mencionada en Éxodo 31:12. Entonces ahí dice, ¿no? Queridos hermanos, que en otra parte, en Material Maranata, dice también, ¿no? Que si nosotros por curioso vamos a ir a asistir, ¿no? A esas reuniones, dice que vamos a ser convencidos, ¿no? Por Satanás no podemos asistir a esas reuniones ni por chismear, ¿no? ¿Cómo será? Dice, ¿no? Porque él va a caminar como Jesús aquí en la tierra, y si todos van a pensar que es Jesús, dice, el mismo Satanás vestido de Jesús, ¿no? Va a caminar y, queridos hermanos, entonces nosotros, para poder entender más, podemos, una vez más recalco, ¿no? Motiva a los hermanos que podamos estudiar Matinal Maranata, ¿no? Podemos comprarnos y estudiar, ahí está todos los eventos, ¿no? Paso a paso lo que va a acontecer, y eso nos ayudaría a entender más, ¿no? La venida de Muy Jesús. bien. Gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Muy bien, así es, hermanos. Pues un actor de una actriz, un actor, ¿no? En una película, en una novela, no sé. Pero, hermanos, ¿acaso la gente no llora viendo, ¿no? Lo que está sucediendo, pues, en una novela, en una película, así, es emocionado, se identifica, empieza a llorar o bueno, se identifica con el personaje. Pero simplemente el actor, la actriz, está fingiendo pues todo, ¿no? O sea, está todo eso lo que está mostrando es mentira, pues es un engaño, ¿no? O sea, todo actor, toda actriz tiene que mentir a salirle lágrimas, pero es pues, para hacer creer a la gente que ese personaje está llorando y todo eso, ¿no? Si eso sucede en nuestra realidad, te emocionas viendo, ¿no? A los actores en una película, ¿sí? ¿Cuánto más no hará pues Satanás, hermanos? Se va a disfrazar del mismo Cristo y hará todavía milagros, como se menciona. Cristo ya lo dijo, ¿no? Tengan cuidado, vendrán falsos
cristos, falsos profetas. Ya les he advertido, ya les he dicho. Así que cuando les dicen que Cristo está en tal lugar, no vayan. El Señor Jesús dice, no vayan. Porque, hermanos, como dice el hermano, ir allí por curiosidad, no sé por qué, pero ya uno está atrapado. Así como Eva fue atrapado, entró al terreno, ¿no? Donde estaba el árbol prohibido y fue atrapada. Pues, y es así. Entonces, hermanos, Hermano, preparémonos. justo Un Dios, sí, hermano Wake. a un paréntesis a lo que está usted diciendo ahorita. Yo justamente el día de hoy, bueno, una pequeña experiencia. eh, Fui con mi familia a un lugar donde que es centro de atracciones, juegos mecánicos que conocemos, y entre ellos había un edificio donde que muestra como una especie de cinemas, ¿no? Donde que entran más o menos 20 personas y las 20 personas nos hacen entrar a un salón con, tenía muchos parlantes y entonces ahí estábamos preparándonos así los ánimos para ingresar al lugar que es otro lugar más grande, ¿no? Entonces ahí se movía un poquito y también las pantallas que pasaba un terremoto y en Godzilla y entonces luego nos hacen pasar a un salón grande, pero ya es con asientos, nos ponen a cada uno con los asientos, ¿no? Entonces, esos asientos empiezan a moverse y entonces empiezan a como un poquito levantarse, ¿no? A un lugar donde que es casi como un vacío. En realidad no es vacío, pero te presenta una grande pantalla, grande, inmensa pantalla, donde luego se muestra, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué pasó? Eh, Era la lucha de un Gojira, se llama, ¿no? Con un dragón, un dragón que tenía 3 cabezas y botaba fuego, ¿no? Y nosotros, las personas, estábamos en un paracaídas así sustentado en el aire, ¿no? Entonces, nosotros volábamos prácticamente con esa imagen y, hermano, nos veíamos así de muy cerca por nuestros lados con la imagen, ¿no? Cómo es que el dragón botaba su fuego, botaba, y para eso, como para eso había viento y neblina y también lluvia, o sea que en vez de nos mojaba, pues, ¿no? Así, una llovizna, ¿no? Y se movía para arriba, para abajo nuestros asientos, y entonces la pantalla grande y el sonido fuerte y todo eso, hermanos, pero me ha asustado, realmente me ha asustado, porque volábamos prácticamente así, volábamos, mirando la imagen, volábamos, y cómo nos metíamos por debajo, por la guacha que decimos, ¿no? Debajo del dragón, y luego casi a la boca, entonces ahí es donde que yo un poquito hago la paradoja, ¿no? Así a lo mejor será pues cómo es que nos vamos a ir al cielo, ¿no? Cuando los ángeles nos levanten o nos lleven. Y también ese momento los edificios que se está cayendo y también en la torre de Tokio también se está cayendo, o sea, todo es así, parece que es verdad, lo veía pues, y gritaba inclusive, ¿no? Así para desfogar, ¿no? Más o menos habrá durado unos 7 minutos así. Entonces, hermano, es solamente de sonidos y visión y audio, todo eso me ha hecho sentir momentos distintos. Y de verdad se veía pues un dragón, ese gorila, unos monstruos así con cabezas, con sus cachos así. Interesante para mí, pero una experiencia increíble también. Bueno, nomás eso quería Muy bien. comentar. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? De que la experiencia de aquí de Waikiki es de que, pues, o vivenció como si fuera una realidad. Miren lo que el hombre en estos días puede hacer, ¿no? Cosas que te hace vivir, ¿no? Eh, una mentira como si fuera una realidad, como si estuvieras viviendo. ¿Qué cosa no va a poder hacer Satanás para engañar en estos últimos tiempos a las personas, ¿no? Bueno, termino entonces leyendo lo que dice aquí, ¿no? Un Dios de amor increíble dio estas profecías para preparar a un pueblo para la venida de Jesús, ¿no? O sea, lo que Dios está haciendo es, a través de estas profecías, prepararnos, estemos preparados para la segunda venida del Señor Jesús. Son una reprensión, dice, para las organizaciones religiosas apóstatas. En este caso, nosotros meditemos, ¿no? El grupo religioso donde yo estoy será apóstata, o sea, estaré saliéndome de la Biblia, de la verdad de la Biblia, del amor de Dios. Dice,
Son una reprensión entonces para todas las organizaciones religiosas apóstatas que se han apartado de la palabra de Dios, aunque no necesariamente para las personas que hay en ellas. Entonces aquí hay recalca esto que siempre nuestros hermanos, nuestra hermana Sandra y todos nos dicen, ¿no? Que en sí la institución, todo el instrumento que utiliza el diablo, pues sí, está bien claro, identificado. Pero las personas que puedan estar, ¿no?, dentro de esa institución, esas personas, ellas, quién sabe, están engañadas inocentemente, así como el apóstol eh, Pablo, cuando era Saulo de Tarso, pues él también era sincero, pero estaba completamente engañado. Pero cuando el Señor se mostró a él, se convirtió, pues. Entonces, una persona que está en cualquier grupo religioso que está simbolizado por la Babilonia, por la mujer ramera, o sea, que está no, en el engaño y la mentira, entonces hay un mensaje que Dios dice, ¿no? Si es sincero, va a hacer caso. ¿Qué dice ahí Apocalipsis 18:4? Dicen, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, proféticamente sabemos que las plagas, los castigos, el juicio de Dios va a caer pues justamente a estas instituciones, ¿no? Que es la bestia o el cuerno pequeño, el hombre inicuo, ¿no? Entonces, es la misma cosa, pero pues está mostrado en este mundo de una y otra forma, ¿no? Y nosotros también meditemos en nosotros mismos. ¿No será que nosotros, por más que estamos en la iglesia adventista, también no estaremos de repente también siendo partícipes, o sea, apartados de la ley? Sí, escuchamos, sabemos y lo podemos predicar, pero no lo estamos practicando. Pero también, hermanos, nos podemos perder, pues si es que no estamos aceptando lo que dice la Biblia, hermanos. Ahí está en la otra versión que yo tengo aquí, dice, porque sus pecados han llegado, no, es el 5, ¿no? A la continuación, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, ¿no? Y Dios se ha acordado de sus maldades, ¿no? Entonces está diciendo, hablando de todo grupo religioso que no está de acuerdo a la palabra de Dios, considerado como Babilonia, pues recibirá las plagas, ¿no? Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Y sal de ese grupo, dice el Señor, ¿no? Y hay que unirnos a los que hacen la voluntad de Dios y tiene bueno, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, ¿no? Nuestro mensaje es sobre un sistema, hermanos, eso es lo que estamos mencionando, un sistema que ha engañado a millones, aunque engañadas, estas personas son muy amadas, porque esto, claro, Dios nos ama a cada ser humano, ¿no? A cada ser humano, ¿no? Sea quien sea, hermanos, ¿no? Hay cuantos líderes de grupos religiosos también, y grupo entero, incluso al escuchar el evangelio, la verdad, entonces dicen, no, nosotros queremos hacer lo que Dios dice, ¿no? Se convierten, ¿no? A obedecer los mandamientos de Dios y a tener la fe de Jesús como estamos estudiando. Entonces, debemos tratarlas debidamente, pues, a todas las personas, ¿no? No estar señalando con el dedo que tú eres esto, aquello, no. La Biblia está señalando sobre todo a las instituciones, ¿no? A las instituciones. Y todo ser humano en esta tierra es amado por Dios y ha dado su vida para que sea salvo, ha derramado su sangre el Señor. Entonces nosotros tenemos, si estamos con Dios y obedeciendo los mandamientos de Dios, teniendo la fe de Jesús, tenemos el sagrado deber, hermanos, de con amor, no sé cómo, pero orando y todo ello, hablar del mensaje de Dios a todas las personas, que pronto viene el Señor Jesucristo, hermanos. Y pues ahí la vida eterna pues se manifestará claramente, porque Él nos llevará, ¿no?, a los lugares que Él ha preparado. Y es el deseo de nuestro Dios para todo ser humano en esta tierra, ¿no? Que Dios te bendiga, hermano, hermana, ya no hay tiempo para leer. No, aquí todavía falta, hermanos, en la lección. Así, dice, todo lo que quieran que los hombres les hagan, háganlo también ustedes a ellos. Esta es la ley y los profetas. Justo el comentario que hacíamos, hermanos, que si nosotros estuviéramos así en la Babilonia o perdidos, así, siempre hubiésemos, o sea, hubiésemos querido, ¿no? De que alguien nos hable, nos saque, que no nos perdamos, ¿no? Y ahí está la ley y los profetas, pues. Así que dice,
todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Cómo debemos aplicar este principio? Al abordar el tema, ¿no? De los poderes de la bestia que hemos estudiado aquí, de Apocalipsis 13 y 14. Bueno, hermanos, terminamos el tiempo, se terminó y nos vamos a despedir con una oración. A ver, algún hermano o alguna hermana que esté disponible para despedirnos con la oración, puede prender su micro y despedirnos con la oración. A ver, si no hay nadie, pues sí, hermana, ahí está. Hermana Mónica, ¿no? Hermanita, Sí, por favor, hermano, sí, despídanos con la oración. pongámonos reverentes para orar. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, mi Dios, gracias porque una vez nos llamaste, mi Señor, y pudimos escuchar ese llamado, Padre bendito, y conocer todas estas verdades, Padre bendito, que nos preparan para los tiempos que se vienen y que estamos viviendo también, mi Señor. Te queremos rogar, mi Señor, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, Padre bendito, que nos uses como instrumentos en tus manos para poder alcanzar a otros, mi Señor, aquellos a quienes tú también quieres en tu santa grey, mi Señor. Sabemos que hay muchos que están inocentemente, mi Señor, contradiciendo tu palabra, mi Señor, porque creen que están en la fe correcta, porque creen que lo que hacen es verdadero, mi Señor, pero están engañados. Señor Santo, ayúdanos, Padre bendito, a hacer luz para aquellos que están en tinieblas, para que podamos llamar a tus hijos y para que también nosotros podamos permanecer firmes, mi Señor, a este llamado. Señor Santo, acompáñenos durante este día, ayúdenos a andar en sus caminos, mi Señor, para gloria de su nombre. Nos suplicamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada en los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermanos. Hasta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta mañana.